Nicolás, un cordial saludo a todos los seguidores del Informador y del periódico La Guajira. Ya estamos de regreso. Tuvimos que suspender nuestra transmisión en directo porque íbamos iniciando la trocha, un camino bastante peligroso, y tuvimos que guardar los equipos. Así es, alrededor de 2000 metros fuimos lo que recorrimos por una trocha, pero una trocha colombiana, no es la trocha que siempre se conoce, que es la trocha corta o larga, que es para ingresar a territorio venezolano. Esto lo hace para esquivar algunos controles. Ingresar a la trocha, allí al menos cada 50 metros estuvimos realizando peajes humanos, entre los que tienen que pagar los conductores de este vehículo y también los que van en este auto. Sí, ahora salimos después de esa trocha, salimos a 500 metros del peaje de Paraguachón. En estos momentos estamos ya casi llegando a La Raya, conocido ahí en la parte de Paraguachón, donde en minutos estaremos pasando por lo que llaman una de... Bien, ya estamos de vuelta. Teníamos un poco de problemas con la señal. Nos encontramos en estos momentos en el sector de Paraguachón, La Raya, aquí donde es la frontera colombo-venezolana. Así es, recordamos, hicimos el trayecto de venir desde Maicao hasta La Raya. Anteriormente era un fácil trayecto, no había problema. Por ahí no puede hacer nada, le comentábamos ayer que no puede hacer nada las autoridades porque ese es territorio guayú. Un territorio guayú no pueden hacer, no pueden parar ni pedirle nada a las personas, a los carros que transitan por esa vía. Ingresamos allí para que vean cuántos, alrededor como de 20 peajes humanos pasamos por ese trayecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que venían con nosotros en ese transporte son venezolanas, personas que traen... Porque hay control, y ya yo no quiero pasar. Amigos y amigas, seguidores del Informador y del periódico La Guajira, seguimos con este cubrimiento especial desde la frontera colombo-venezolana, específicamente en Paraguachón, mostrándole todos los detalles, todas las incidencias, todo lo que ocurre aquí con la problemática de los venezolanos. Y César, usted vivió esa experiencia, lo que es cruzar una trocha. La cruzamos en plena mañana. ¿Usted se imagina cruzar eso a las 11 de la noche, 12 de la noche o 2 de la madrugada, como lo han hecho los venezolanos para tratar de ingresar, comida a Colombia y ganarse unos pesos? ¿Usted se imagina pasar el nervio? Y sobre todo, si un hombre le da miedo, esas mujeres, que me dice la señora que ella a veces trae queso, trae queso, trae carne, para poderse ganarse unos pesos. ¿Se imagina el nervio de pasar eso a las 2 de la madrugada? Así es, según nos comentaban varias de las personas que iban viajando con nosotros en ese camión, no solo lo hacen de día, sino también de noche. Esos peajes nocturnos tampoco duermen, siempre están allí para cobrarle cada al menos 50 metros, se detiene el vehículo, tienen que pagar una suma de dinero y poder continuar. Y eso con el temor de que también los atraquen, porque cuentan que en ese trayecto también suceden actos delincuenciales. Y es que si analizamos en completo la situación de las personas que ingresan, de los venezolanos que ingresan comida a Venezuela, sobre todo a Maicao, como le decimos, le repetimos, para tratar de ganarse unos pesos, de comprar comida, como iba el joven que se dirigía a Maracaibo. Él trajo unas naranjas, se hizo unos cuantos pesos y se fue para su tierra. Y en el bolso, ¿qué llevaba? Llevaba comida, llevaba 4 paquetes de harina, llevaba 3 paquetes de pasta, porque y él dice que eso le alcanza para una semana, para poder ayudar a su familia. Tiene 3 hijos. Entonces, el peligro que ellos no solamente es el de ingresar, el de ya estar en Colombia, porque son anteriormente estos peajes que nosotros, por donde pasamos ahorita, los peajes humanos, esas trochas, no existían como tal, porque en Colombia se transitaba de manera normal. El problema era cuando se ingresaba a Venezuela, se tenía que hacer ya por las trochas, porque como cuando Maduro cerró las fronteras, tienen que ingresar por las trochas. Entonces, ellos, aparte de eso, cuando salen ya de Maracaibo, tienen que pasar todos esos retenes que tienen allá, que si la guardia les quita plata porque se llevan esta mercancía, se llevan todo ese trayecto, son alrededor como de 20, 25 retenes que tienen que pasar hasta llegar a Colombia. Aparte de eso, tienen que cruzar lo que es esas trochas, la corta y la larga, que también son más peligrosas que la que acabamos de pasar, son más peligrosas hacia allá. Entonces,
cuando llegan aquí a Colombia, como ya no pueden ingresar de tan fácil, porque está la policía, y nosotros hablamos de que así está el control, pero no el control que se debería hacer, porque si está el control es que no pasen la mercancía, porque si pasan carne, Colombia tuvo el problema de que Colombia está libre de lactosa, ahora no, porque está ingresando carne de Venezuela, Venezuela no está libre de lactosa, entonces a Colombia lo está afectando eso, pero si las autoridades dejan que ingrese de manera fácil, solamente pagando, está afectando al comercio colombiano. Así es, vamos a responder también los interrogantes que ustedes nos quieran hacer en vivo y en directo en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo por Facebook, El Informador Santa Marta, y por Facebook de La Guajira, periódico La Guajira. Así nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook y en nuestra página web www.elinformador.com.co y periódico laguajira.com. Nos preguntaba Cecilia que si la trocha se encuentra custodiada. Evidentemente no, porque eso es un territorio guayú. Nos comentaban ayer las autoridades de tránsito que los controles ellos solo lo pueden ejercer sobre la carretera, la pavimentada, porque no tienen permitido el ingreso, o bueno, no quieren violar esas leyes que tienen los guayú pasando ya hacia las trochas. ¿No? Y el peligro es en el sentido de que si existe o no, si están custodiadas por la policía no, por autoridades colombianas no, igual que con las trochas allá por autoridades venezolanas tampoco. Allí vive el más fuerte. Lo que pasa es que la mayoría de que manejan los carritos por puesto, que son donde ingresan 5 pasajeros, son carritos ya viejos en Venezuela, le llaman modelo Malibú. De esos carros ingresan por las trochas, ellos porque conocen a algunas personas que están allí y se sienten seguros, pero también, como nos decían ayer, se lanzan a la de Dios. Y también pasa en el sentido de aquí en este territorio guayú, algunos se conocen, sobre todo esas camionetas conocen esa comunidad porque los guayús son uno solo, pero igual existe el peligro, y lo decía una de las personas que vienen con nosotros, que a una de sus hermanas la asaltaron, ya tiene 60 años, y sé que traía 3 quesos, se lo quitaron y la apuntaron también, no fue en esta trocha, sino en la trocha ya yendo de Paraguachón hacia el territorio venezolano. Son una serie de denuncias las que también nos han hecho en este recorrido, en este trayecto que hemos realizado por fuera de cámaras. Nos estuvieron comentando una serie de irregularidades que también involucran a las autoridades colombianas y tienen que ver con la corrupción también. Así es, porque como lo comentábamos, del ingreso de mercancía a Maicao, a pesar que se metan por las trochas, ellos en algún momento tienen que pasar por un retén, pero esos retén no están haciendo el trabajo que debe hacer. Pero creo que lo más de esto, de todo, son muchos aspectos, pero sobre todo es la seguridad. Las personas arriesgan su vida cada vez que cruzan la frontera, cada vez que deciden tomar camino de Maracaibo hacia Maicao, están arriesgando su vida. Nosotros también en esta travesía que hicimos para llevarles a todos ustedes la información de primera mano, para mostrarles cómo era ese trayecto, también estuvimos arriesgando nuestras vidas, porque por momentos las personas que nos acompañaban, que viajan diariamente, nos decían que por favor guardáramos los equipos, que guardáramos las cámaras, porque ellos también llegaron a sentirse un poco asustados de que alguna de esas personas nos viera y se acercara a preguntarnos por qué estábamos grabando y pudiera pasar cualquier cosa. Sí, fue difícil también para que nos dieran esa oportunidad de mostrarle a ustedes lo que es la historia, lo que está sucediendo. No nos querían traer. Bueno, pudimos cuadrar para que nos trajeran aquí. Y eso, yo digo, porque habíamos cuadrado con ellos ingresar al territorio venezolano por la trocha, pero ellos también como que se dieron cuenta del peligro que nos podía ocurrir pasando esa trocha, entonces decidieron dejarnos aquí en esta parte de la raya en Paraguachón. Así es, no fue ni siquiera decisión nuestra, porque habíamos acordado con que íbamos a pasar un tramo de la Cortica, que es una de las trochas por las que circulan muchos vehículos de manera ilegal para evadir los controles, los pocos controles que hay de las autoridades. Y cuando ya llegamos a esta zona de Paraguachón, que es donde se desvía a la izquierda para tomar ya la trocha de la Cortica, se acercaron a nosotros y nos dijeron, bueno, hasta aquí los podemos dejar, no podemos avanzar con ustedes porque estarían arriesgando sus vidas. Así es, entonces en un contexto de todo lo que tiene que ver esta situación, esta problemática con Venezuela, hablamos acerca del primer contexto, viene acerca de cuando cierran la frontera. Cuando cierran la frontera, las personas que quieren ingresar a Colombia, no les toca otra que hacerlo por la vía de las trochas. Y luego a eso se suma la difícil situación que vive Venezuela. Entonces ellos tampoco no tienen otra opción que venir a Colombia a tratar de ganarse la vida. No solamente, estos son personas, con lo que vienen con nosotros, son personas que vienen y compran mercancía, o sea, traen mercancía y se llevan la plata, pero las otras personas que estamos hablando de que vienen a quedarse
en Maicao o llegan a Maicao como primer puente y de allí se van hacia otras ciudades, Santa Marta, Barranquilla, tratando de buscar una mejor vida. O sea que es un contexto muy amplio de la situación que está viviendo Venezuela. Así es, vamos en estos momentos a responder los interrogantes que tenemos de nuestros seguidores. Tenemos por acá una pregunta de Daniela García. Ella nos dice, nos interroga de cuánto cuesta viajar por La Trocha. Tiene un costo de alrededor entre 4.000 y 6.000 pesos, que serían en bolívares. Ellos nos dijeron que 80.000 alrededor. Sí, son 3.000 pesos pagan desde Maicao hasta Los Filúos, pero cuando ya no traen mercancía, okay. Ya ellos no llevan mercancía hacia Venezuela, pagan eso, que serían alrededor de 80.000 bolívares. Eso lo hacen sin mercancía. No nos dijeron cuánto cobran, depende también lo que traigan y eso, cobran ya desde Los Filúos hacia Maicao. Y también el precio es variable porque, según nos cuentan los mismos transportadores, hay días que son malos, hay días que son buenos y ellos toman la decisión de aumentar o disminuir el costo del trayecto, del transporte. Por acá nos pregunta también Alvarito Quintana si hay controles para evitar el contrabando. Creo que en La Guajira es la ley del más fuerte, porque nosotros hemos visto hasta en las mismas calles de Maicao cómo venden la gasolina de contrabando. Así es, incluso en este sitio donde estamos podríamos ahorita, si quiere hacer un enfoque allá al fondo incluso vemos muchas personas que tienen las pimpinas de gasolina allí a la deriva y todo el que pasa las compra sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. Tienen un costo alrededor de 1.000 pesos la botella. Así es, preguntamos 1.000 pesos y tenían como 5 o 6 botellas en toda la carretera. No había un control, alguien que les dijera algo por tener esas botellas así allí en plena carretera. Para contextualizar un poco, si un tanque de una motocicleta se llena con 6.000 pesos, acá con 2.000 pesos lo estaría llenando. Está muy barato el combustible, el que vende sobre todo en las carreteras. Y es un negocio que en la historia ha existido aquí en esta parte de la frontera, porque recordamos... Bueno, respondemos Álvaro, ¿existen controles para evitar el paso? Vamos a continuar respondiendo los interrogantes. Nos trasladamos de sitio, estábamos allá en el sector donde se ubican los camiones en los que vinimos desde Maicao por Las Trochas, hacia esta zona de Paraguachón, donde ya es la raya, así se le llama. Nos pregunta Alvarito Quintana que si hay controles para evitar el contrabando. Efectivamente no, los controles se hacen sobre la carretera, pero en Las Trochas no existe ningún tipo de control porque es territorio guayú y ellos mismos tienen sus propias leyes. Sí, ayer también observamos cuando hubo un señor con una moto, llevaba 2 pimpinas de gasolina, le dijeron, hey, hay un control allí. ¿Qué hizo? Se metió por una de las trochas y de esa forma ingresó la gasolina de contrabando a suelo de Maicao. Hay otra pregunta, que si hay xenofobia en el sector. Venezuela, esta parte de lo que es Maracaibo y Maicao, siempre han sido muy amigas en ese sentido. Los zulianos siempre en la historia han ingresado a Maicao, la gente de Maicao también siempre ha estado allí, viviendo esa parte allí en Maracaibo. Pero no existe la xenofobia como tal, no hemos visto. Pero sí pudimos ver en la noche de ayer en suelo de Maicao, es que los venezolanos que duermen en las calles, sobre todo en la calle 13, esa parte allí de Maicao, tienen que estar pendientes porque migración se mete de noche y le hace siempre ese recorrido buscando lo que ellos tratar para deportarlos. Entonces, eso fue lo que pudimos ver anoche como tal. Xenofobia no hay, pero sí existe ese trabajo de migración en las noches en suelo de Maicao, porque es que si uno se pone a sacar la cuenta de Maicao prácticamente en estos momentos es territorio venezolano, porque la mayoría de personas que andan vendiendo dulces, café, son venezolanos, y la mayoría de personas que andan durmiendo en las calles de Maicao también son venezolanos. No estamos alarmando, sino que lo pudimos ver ayer en el centro, lo pudimos ver en diferentes calles de Maicao en la noche de ayer. Evidentemente, hablando en términos coloquiales, podríamos decir que Maicao es la mata de venezolanos en estos momentos. Es increíble cómo al pasar las calles te abordan para vender dulces. Algunos se ganan la vida si venden los dulces, el café o cualquier tipo de artículos para poder llevar el sustento diario a sus familias. Nos pregunta Luis Eduardo, vamos a responderle también qué medidas toman las autoridades. Vamos a pedirle a nuestro compañero que nos lea por favor la pregunta y vamos a responderla en vivo. ¿Qué medidas toman las autoridades cuando las personas pasan de manera ilegal a Colombia? ¿Las retienen de momento o quedan a disposición de la institución
Bueno, las medidas que toman las autoridades cuando retienen a alguna persona ilegal, el proceso es que lo lleven a migración. Allí, si es de imponerle algún tipo de sanción, se le impone y posteriormente es trasladado hacia su territorio, hacia su país. Sin embargo, estas personas comentan que eso no está sirviendo de nada porque van y los deportan y ellos con las mismas se regresan porque no soportan la situación en su país. Ayer conversamos con el señor de migración y hablaba de que los venezolanos o el extranjero que ingresa a Colombia de manera legal tiene 90 días para estar en el país. Y esto lo hace, ¿de qué forma? No puede trabajar solamente en la parte turística, los que ingresan, pero hay muchos venezolanos que ingresan de manera ilegal. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir el pasaporte en Venezuela, aparte del precio que tiene, que son alrededor de hasta de 3, 4, 5 salarios mínimos, porque el salario mínimo en Venezuela está entre 200.000 bolívares y el pasaporte sale en 1.000 bolívares, algo así nos han dicho las personas. Entonces, aparte de eso, el trayecto, no hay papel en Venezuela para hacer pasaporte, las citas se las entregan a muchos, si hacen una cita hoy en enero, la cita la tiene en mayo, en julio o hasta más tiempo. Entonces, la mayoría deciden venirse por la situación apretada como está, deciden venirse de manera ilegal. Y como lo decía César, y nos lo han dicho las mismas autoridades, y los mismos venezolanos, o sea, si los deportan, que es lo primero que hacen las autoridades que dicen, porque a veces no ven que tienen recursos para pagar la multa o la sanción, los deportan, pero ellos con la misma forma otra vez ingresan al país. Y hay que decir que la mayoría ingresan solamente con el mero pasaje, llegan hasta Maicao y ahí esperan que algunos familiares que están ya en Colombia los ayude para trasladarse a otros territorios. Si no, como muchas historias, duermen 3, 4 días en las calles y se van apoyando hasta que pueden armar un plante para poder trabajar, o alguna plata, para poder trabajar vendiendo café, vendiendo cualquier cosa para salir adelante. Y también son muchos los casos desafortunados que pasan todas estas personas que vienen desde Venezuela a Colombia. Ayer tuvimos una experiencia mientras estábamos en el cubrimiento de un control que estaban realizando las autoridades. Vimos como un grupo de venezolanos de alrededor de 15 aproximadamente venían caminando iniciaron el camino desde aquí, desde la raya, y los encontramos caminaron alrededor de 5 kilómetros. Allá iban a pie, las autoridades pararon un vehículo y le pidieron el favor que lo trasladaran hasta Maicao. Las mismas autoridades a veces también les colaboran a estas personas. Los lazos de fraternidad son muy fuertes y cuando íbamos también decidimos montarnos en ese camión y el conductor se detuvo para pedir una colaboración por el transporte y encontramos una situación muy triste. Ninguno tenía un peso para transportarse. Es la situación que viven también muchas personas que se vienen sin nada a buscar una nueva oportunidad en Colombia, a buscar qué hacer para poder sobrevivir. Vamos a enfocar un poco también acá la trocha de la Cortica, era por este sector donde queríamos ingresar, sin embargo no pudimos hacerlo por las recomendaciones que nos dieron los conductores y las mismas personas que iban viajando de lo peligroso que podría ser. El bus o el carro que nos traía nos dejó aproximadamente 50 o 100 metros de donde estamos y ellos cruzan por esta zona. Aquí se desvían y a 50 metros, bueno, había un peaje humano. Vemos en estos momentos que no está. No sabemos si es porque hay personal del ejército aproximadamente. Hay dos militares aquí custodiando esta zona. Pero eso que ustedes observan al fondo es el inicio de la trocha de la Cortica, una de las que tanto utilizan las personas que viajan a diario para llegar de manera irregular a Colombia debido a que la frontera, el paso de vehículos se encuentra cerrado. Y ahí, usted lo puede ver a través de las imágenes, en un camión de eso así, fue que tomamos de Maicao hacia esta zona donde estamos aquí en Paraguachón. Allí tienen que venir muchos venezolanos con alguna mercancía para tratar de venderla en Colombia. Ese es el riesgo que toman cada uno de los venezolanos para tratar de subsistir ante la situación difícil que se vive en el vecino país. Y son muchos los vehículos que pasan con frecuencia. Vemos que alrededor de cada 3 minutos está pasando un carro lleno de personas. En el que nosotros nos vinimos, había al menos 35 ciudadanos viajando. Aquí vemos que pueden haber más, van apiñados y así se meten por todas las trochas para evitar los controles también que están haciendo en estos momentos. Ahora mismo hay un control sobre la carretera. Seguramente estos vehículos van a desviarse antes del peaje y van a salir más adelante para evadir esos controles.
Así es, me imagino que a 5 metros del peaje, como hicimos nosotros, van a tomar esos 200 metros de trocha, alrededor de 20 peajes humanos. Cuando le decimos peajes humanos son indígenas que colocan una cadena o una cabulla para recibir algo de dinero por parte de de los carros que por allí transitan. Aquí nos comentaba que en territorio ya venezolano le dan entre 200 y 300 bolívares en cada alcabala, en cada retén humano que hay en las trochas, tanto en la cortica como en la larga. Así es. Vamos a pedirles que sigan preguntándonos y bueno, si no hay más preguntas vamos a hacer un breve reporte ya de cómo se encuentra la frontera en estos momentos para registrar cómo se encuentra el paso de venezolanos hacia Colombia. Vamos a tratar de acercarnos un poco más hacia la división ya de donde vienen ingresando todas estas personas. Si podemos interactuar con alguno de ellos lo haremos y si no pues simplemente les enviaremos el reporte de cómo se encuentra a esa hora la frontera colombo-venezolana a la altura de Paraguachón, La Guajira. Vamos caminando, en estos momentos estamos aquí en el puesto de control migratorio terrestre, vamos a enfocar al fondo, vemos que no hay fila, Víctor, en estos momentos a comparación de cómo estaba ayer, no hay ni una sola persona haciendo fila en el exterior, ayer estaba un poco más lleno hasta ahora. Así es, habían alrededor de 70, 80 personas, pero hoy sí no vemos ninguna persona haciendo fila aquí en el control de migración de Colombia